Mi nombre es Gabriela Betancourt y el siguiente video va a ser para la sustentación de la fase final del curso de Psicología de los Grupos, mediante los siguientes interrogantes. Primero, recrea a través de un ejemplo qué es un grupo y cuáles son los criterios básicos para su existencia según lo aprendido en el curso. Teniendo en cuenta las afirmaciones de Merton en 1980, se puede considerar que un grupo es un número de personas que interactúan entre sí de acuerdo con los temas establecidos. Es decir, en contexto, un grupo puede ser la familia en la que nosotros vivimos y este debe caracterizarse por la pluralidad que debe haber entre sus integrantes y la interacción que debe haber entre ellos, trabajando para lograr objetivos propuestos de forma conjunta. De acuerdo con el autor, es necesario que en el grupo pues haya la interacción entre los miembros y los esquemas establecidos. De acuerdo con el texto de la unidad, el texto de Vivas, un grupo es una estructura de vínculos y de relaciones entre las personas que se orientan en cada circunstancia en función de sus necesidades individuales y en sus necesidades colectivas. De acuerdo con el autor, los criterios básicos para la existencia de los grupos fueron propuestos por Shaw y encontramos la percepción de membresía, la motivación, las metas comunes, la estructura, la interdependencia, la interacción interpersonal y la influencia mutua. Como segundo interrogante, encontramos cuáles son las diferencias fundamentales entre las teorías clásicas y la teoría psicosocial de Martín Baró en la psicología de los grupos y cuál considera que es la importancia de la propuesta psicosocial de Martín Baró en el abordaje de los grupos. Para establecer las diferencias entre las teorías clásicas con la propuesta psicosocial de Martín Baró se deben tener en cuenta una serie de críticas que él le realizó a esta teoría clásica que pues de la siguiente manera. Decía que una propuesta psicosocial de los grupos debía tener en cuenta la realidad social de los mismos, no reduciéndolos a las características personales de las personas que lo conforman. También decía que una propuesta psicosocial debe ser lo suficientemente amplia para incluir tanto grupos pequeños como grupos grandes. Y por último, afirmaba que se debía tener el carácter histórico y el contexto social en el que se desarrollaban los grupos. Esto quiere decir que Martín Baró se centró principalmente en la parte psicosocial, mientras que los teóricos clásicos enmarcaban la individualidad de los mismos. La importancia de la propuesta radica en la visión que tiene Martín Baró de ir más allá de la individualidad de los grupos y centrarse en ver ese conjunto de personas funcionando dentro de la sociedad. Como tercer interrogante, encontramos qué importancia tiene para el psicólogo identificar en un grupo los roles, el estatus, el liderazgo, la toma de decisiones, la gestión de los conflictos, el rendimiento grupal y la estructura para la elaboración de un diagnóstico y una posible intervención. Los roles, el estatus, el liderazgo, la toma de decisiones, la gestión de conflictos, el rendimiento grupal y la estructura son aquellos procesos conocidos como acciones que permiten a los grupos interactuar entre sí. Estos procesos forjan relaciones interpersonales y también hacen que los miembros de los grupos interactúen a nivel social y dependen unos del buen funcionamiento de los otros para que se logre un correcto desarrollo dentro de la sociedad. Esto es indispensable para los psicólogos, ya que en la medida en que se establecen unas posibles fallas en estos procesos, se facilita una intervención en pro de la solución de los conflictos que se estén presentando y mejorar las relaciones entre los miembros de los grupos o del grupo como tal en el que pertenezca el miembro específico, de una forma y que de forma macrosocial se conforman las sociedades y las comunidades. Como cuarto interrogante tenemos, por el grupo elegido por usted en el desarrollo del curso, ¿cuál o cuáles técnicas se podrían implementar para mejorar o fortalecer el o los procesos de la dinámica grupal de acuerdo a los hallazgos? El grupo en el que yo trabajé fue el grupo familiar. Dentro de las técnicas que se podrían implementar específicamente encontramos la de concordar y discordar y la del espejo viviente para fortalecer el proceso de la comunicación dentro del cual se encontraron falencias en el grupo, ya que pues se identificaron que los procesos de la toma de decisiones y en los procesos de comunicación o de interacción no había suficiente comunicación, sí, entre los miembros del grupo. Por otro lado, también se podrían aplicar la técnica llamada cómo me veo, cómo te veo, dentro de la cual
se fortalece el proceso de gestión de conflictos, ya que en muchas ocasiones em, nosotros tenemos como una idea errada de cómo son las personas y también de cómo nos ven las personas. Entonces, pues esta técnica ayudaría a que en esa parte se fortalezca más el grupo familiar. Y como quinto y último interrogante, encontramos qué importancia tienen los grupos para el desarrollo del individuo. Encontramos que la existencia de los grupos es de gran relevancia, ya que pues nosotros como seres humanos nacimos para vivir en interdependencia. Está claro que hacemos como acciones individuales, pero que en muchas ocasiones también hacemos acciones colectivas y que tanto tanto esos dos tipos de acciones van orientados siempre a que el grupo al cual nosotros pertenecemos, ya sea el familiar, el laboral, el académico, entre otros, como que se conserve y no se caiga su estructura. Muchas gracias.